Hola, soy Armando Sánchez Málaga, profesor de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y les doy la bienvenida a esta quinta sesión del curso Teoría del Delito de Enfoque Derecho. El día de hoy vamos a desarrollar el tema de las causas de justificación. Cabe adelantar que para desarrollar este tema vamos a tomar 3 sesiones de este curso. Cuando hablamos de la justificación, nos estamos refiriendo a un elemento central y nuclear de la antijuridicidad de la conducta. Recordemos que en las sesiones pasadas hemos definido el delito como una acción, que es un comportamiento humano que puede ser comisivo u omisivo, que tiene 2 características. Por un lado es antijurídica, es contraria al derecho, y por otro lado es culpable. Esto es, se lo podemos imputar a una persona en específico a la conducta que ha realizado. Entonces, para que exista un delito, debemos estar frente a una acción antijurídica y culpable. Ya en las primeras sesiones hemos comenzado a definir lo que es una acción antijurídica. Y hemos dicho que para que una acción sea antijurídica, debe reunir, en primer lugar, elementos objetivos. Elementos que tienen que ver con el juicio de imputación objetiva. En suma, la conducta tiene que crear un riesgo típicamente relevante. Y en algunos casos, en los delitos de resultado, este riesgo típicamente relevante tendrá que materializarse en un resultado de lesión o en un resultado de peligro. En segundo lugar, para que una acción sea antijurídica, además de reunir esos elementos objetivos, debe reunir elementos subjetivos. Esto es, debe cometerse a título de dolo o de imprudencia. En los casos de dolo, el sujeto tendrá que actuar con conocimiento de que está creando un riesgo típicamente relevante. Ahora bien, como ya lo adelantamos en algunas sesiones pasadas, para que una acción sea antijurídica no es suficiente con que reúna los elementos objetivos, ¿no? Y con que supere el juicio de imputación subjetiva, con que reúna los elementos subjetivos. No es suficiente, sino que hay que hacer un tercer análisis que consiste en verificar la ausencia de causas de justificación, la ausencia de lo que algunos autores denominan elementos permisivos. Si tuviéramos que hacer una síntesis de lo que es la acción antijurídica es aquella conducta que reúne elementos objetivos, elementos subjetivos y no reúne elementos permisivos o causas de justificación. Entonces, de ahí la importancia de estudiar lo que son las causas de justificación. Cabe entonces preguntarse qué es una causa de justificación. Cuando en la teoría del delito opera una causa de justificación, estamos frente a un supuesto en el cual la norma penal faculta al sujeto a actuar lesionando o afectando el interés de un tercero. Esto es, la norma penal faculta a cometer una conducta típica. La norma penal nos habilita a realizar una conducta que de lo contrario podría ser calificada como delictiva. La norma penal nos dice, mata, puedes matar, lesiona, puedes lesionar. ¿Por qué? Porque estamos frente a una situación de crisis para los bienes jurídicos, en la cual, ¿no?, esa crisis tiene que ser resuelta por la norma penal, ¿no?, favoreciendo el interés preponderante. Se hace un juicio, ¿no?, de preponderancia de los intereses, ¿no?, y se entiende que hay un interés que merece una mayor protección por parte del ordenamiento jurídico. Cuando hablamos de los efectos de las causas de justificación, existen en doctrina 2 grandes grupos de teorías. Por un lado, están aquellos que se ciñen a la teoría tripartita del delito, que definen el delito como una acción típica, antijurídica y culpable. Aquellos que hacen esa definición analizan las causas de justificación en la antijuridicidad.
Entonces, cuando opera una causa de justificación como la legítima defensa, la conducta deja de ser antijurídica, pero sigue siendo típica. Por ejemplo, se ciñe a la teoría tripartita el finalismo, ¿no? Para ellos, ¿no?, matar en legítima defensa no puede ser sancionado porque la conducta no es antijurídica, pero la conducta sigue siendo típica. Claro, eso no nos lleva a la posibilidad de sancionar, pero se dice, ¿no?, que la conducta sigue siendo típica porque sigue habiendo una acción de matar a otro. En cambio, aquellos que siguen la teoría bipartita, esto es, aquellos que definen el delito como una acción antijurídica y culpable, ¿no?, entienden que las causas de justificación como la legítima defensa tienen como efecto anular la antijuridicidad y al mismo tiempo hacer la conducta atípica. Esto es, la conducta no tiene ningún tipo de relevancia penal. Esa es la corriente a la que nos adherimos, porque además consideramos no solo que es el mensaje normativo correcto. La norma nos está diciendo, no mates, salvo que te encuentres en legítima defensa, sino que además tiene los efectos procesales más adecuados. Claro, porque si entendemos que a pesar de haber matado en legítima defensa, hay una conducta típica, persiste la tipicidad, la posibilidad de que se continúe una investigación, aunque no llegue a un término de condena, ¿no?, es alta. Mientras que si consideramos que la causa de justificación anula todo resquicio de tipicidad, ¿no?, la posibilidad de archivo liminar, ¿no?, de archivo en el primer momento del caso, es mucho más alta y creemos más garantista. Un ejemplo de escuela que se adhiere a la teoría bipartita es la escuela de los elementos negativos del tipo. Pero hay otros autores que no necesariamente se adhieren a esa versión neocantiana del causalismo, que también siguen el modelo bipartito. En fin, eso es una discusión, si bien en principio teórica, pero que tiene aspectos también de connotación procesal penal. Vayamos al punto central que quiero desarrollar hoy y que tiene que ver con los principios que fundamentan las causas de justificación. Hemos dicho que cuando opera una causa de justificación en el derecho penal, lo que sucede es que la conducta no será antijurídica y no podrá perseguirse penalmente a una persona que ha cometido una acción que de lo contrario sería delito o podría ser delito. Entonces tienen que haber principios muy importantes que fundamenten esa justificación. Principios que permitan no sancionar, no perseguir penalmente a una persona que en estricto ha matado o ha lesionado a un tercero. Y esos principios son básicamente tres: el principio de responsabilidad, el principio de solidaridad y el principio de interés de la víctima de la intervención. Para estudiar en qué consisten estos tres principios, creo que es importante que partamos de tres casos, de tres ejemplos. En primer lugar, tenemos el caso de Luis, que coge violentamente del torso a Raquel y la amenaza con una navaja que coloca muy cerca del cuello. Ante ello, Raquel rápidamente reacciona y aplica una llave de judo que la libera de Luis, a quien inmoviliza y le produce la rotura de 5 costillas. De manera intuitiva, podemos decir que Raquel actúa en legítima defensa y que la rotura de las 5 costillas no puede ser sancionada como un delito de lesiones, sino que es una conducta que está justificada. ¿Cuál es el principio que fundamenta esa situación, ¿no?, esa justificación? El principio de responsabilidad que estudiaremos a continuación. El segundo caso es el de Violeta, quien pierde su bicicleta que tenía apostada al lado de la banca de un parque en el que ella se encontraba descansando, ya que Raúl se la sustrae con el objeto de huir de unos atacantes que pretendían lesionarlo por un ajuste de cuentas. En este segundo caso, podríamos arguir que Raúl, ¿no?, está lesionando el patrimonio de Violeta al llevarse su bicicleta. Sin embargo, diríamos que esa lesión está justificada por un estado de necesidad. Raúl actúa bajo un estado de necesidad y de ninguna manera se nos ocurriría decir que hay que sancionarlo, ¿no?, por el delito de hurto,
¿no? Sino que diríamos que la sustracción de la bicicleta está justificada en un estado de necesidad. ¿Cuál es el principio que fundamenta esa justificación? Vamos a verlo a continuación, es el principio de solidaridad. Y en tercer lugar tenemos el caso de Arturo, quien tiene una relación sentimental desde hace varios años con Mariela, y Arturo tiene una serie de hematomas producto de los juegos sadomasoquistas que practica voluntariamente con su pareja. En principio podríamos decir que aquellos hematomas, ¿no?, son lesiones que ha sufrido Arturo producto de la conducta de Mariela. Sin embargo, en la práctica podríamos señalar que esas lesiones están consentidas, son lesiones justificadas, ¿no?, por un acto de consentimiento del propio sujeto, de Arturo. ¿Qué principio fundamenta que esas lesiones estén justificadas? El principio de interés de la víctima en la intervención. Vamos entonces ahora a desarrollar con estos tres ejemplos en mente cada uno de los principios que fundamentan las causas de justificación. El principio de responsabilidad, recordando el caso de Raquel y Luis, el principio de solidaridad, recordando el caso de Raúl y Violeta, y el principio de interés de la víctima en la intervención, recordando el caso de Arturo y Mariela. El principio de responsabilidad lo que nos dice es que quien pone en marcha culpablemente un curso lesivo debe soportar los costes de su eliminación. Dicho en términos sencillos, quien genera una situación de riesgo debe asumirla. Debe asumir los costes y los perjuicios que para sí mismo ello conlleve. Entonces tenemos acá un sujeto en el esquema que actúa bajo una causa de justificación y otro sujeto que va a recibir los efectos de esa causa de justificación. ¿Por qué? Porque es la respuesta a las consecuencias de su comportamiento previo. El sujeto que está al lado derecho de la pantalla ha generado una situación de peligro, ha puesto en marcha un curso lesivo. Y lo que hace el otro sujeto es responderle. Es el caso de la legítima defensa. En la legítima defensa se dice que está justificada la conducta porque quien recibe el golpe producto de la legítima defensa es responsable de ese golpe. La situación la ha generado él. Dicho en términos poco académicos, se la ha buscado. Ha generado esa situación de crisis, esa situación de riesgo. Es entonces el principio de responsabilidad el que fundamenta los casos de legítima defensa y que estos no sean sancionados penalmente. En segundo lugar, tenemos el principio de solidaridad, que nos dice que en la sociedad, todos vivimos en sociedad, se exige la solidaridad para proteger intereses de mayor valor. Entonces aquí tenemos el caso de un sujeto que actúa bajo la causa de justificación y otro que no ha hecho nada, no hay principio de responsabilidad, pero que recibe los efectos de esa causa de justificación. ¿Por qué? ¿Para qué? Para proteger el interés del tercero. ¿Y por qué debe proteger el interés de otro? Porque debe ser solidario, nos dice el principio de solidaridad. ¿Y por qué? Porque está en una mejor situación. En el caso del hurto de la bicicleta, pues hay un sujeto que para salvar su vida de unos agresores lesiona mi patrimonio. Claramente el interés protegido es de mucho menor valor en el caso de mi patrimonio que en el caso de la vida de aquel que está actuando bajo la causa de justificación. El caso paradigmático donde opera el principio de solidaridad son los casos de estado de necesidad agresivo. Y finalmente tenemos el tercer principio, que es el principio de interés del destinatario de la intervención, donde nos dice, ¿no?, que predomina la libertad del destinatario de esa intervención. Hay una persona que actúa bajo una causa de justificación, el otro sujeto que recibe los efectos de esa causa de justificación, y él mismo define como beneficiosa la actuación del primero. El primero lesiona al segundo, pero el segundo entiende que esa lesión, que debe ser una lesión leve, menor, ¿no?, es una lesión consentida. Porque para él, dentro de una práctica sadomasoquista consentida, considera que es una actuación beneficiosa, ¿no? El claro caso es el caso del consentimiento. Hay que ser muy cuidadosos con la aplicación de este principio que evidentemente no puede aplicarse en un caso, ¿no?,
de personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad en casos de violencia familiar o de violencia de género, ¿no? Evidentemente en esos casos está proscrito, está prohibido, ¿no? Cualquier tipo de aplicación de este principio. Entonces, ¿cuáles son las clases de causas de justificación que encontramos? En el Código Penal, amparada en el principio de responsabilidad, la legítima defensa. Amparada en el principio de solidaridad, el estado de necesidad agresivo, y amparado en el principio del interés preponderante, ¿no? El consentimiento. Sin embargo, hay una cuarta causa de justificación poco estudiada, que es el estado de necesidad defensivo, que lo veremos a detalle en la siguiente sesión, y que atiende a la aplicación de los dos primeros principios, simultáneamente el principio de responsabilidad y el principio de solidaridad. ¿Por qué? Porque es un supuesto intermedio. Con esto concluimos esta quinta sesión del curso de Teoría del Delito y los invito a seguirnos en la próxima sesión en la que continuaremos desarrollando la problemática de las causas de justificación.